De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, la noticia de ayer que tuvo que ver con una escisión en el bloque del Frente de Todos del Senado, lo que hace, digamos, por un lado le va a complicar al oficialismo juntar el número necesario para sesionar si son temas que no están acordados con la oposición. De hecho, el bloque de Juntos por el Cambio, digamos, todos sumados, pasan a ser más que el Frente de Todos, que queda con 31 senadores, siendo que necesita 37 si quiere sesionar sin contar con la oposición. O sea que queda a 6 senadores, tiene que buscar. Antes con 2, porque los que se fueron 4, y se sumaron a la senadora Alejandra Vigo, que es cordobesa y que es la pareja del gobernador Schiaretti. Tiene mucho que ver con los posicionamientos electorales, esta escisión de la lidera Snope, que es un senador jujeño, peronista. La provincia de Jujuy la gobierna el radicalismo con Gerardo Morales, y un Snope que estaba fastidiado porque hubo una muy buena relación política todo este tiempo entre Alberto Fernández y Gerardo Morales. Son cuestiones también de posicionamiento electoral. La senadora de San Luis, que responde a Alberto Rodríguez Sá, que ahora extrañamente hizo una alianza con Schiaretti en Córdoba, con lo cual lo que muestra esto es cómo también la cuestión electoral genera todavía más dificultades para que el Congreso realmente pueda sesionar. Y esto quiero apuntar, es bastante grave la situación que está ocurriendo en el Congreso por la parálisis. Normalmente en años electorales baja mucho la actividad legislativa. Esto suele ser mucho peor cuando se dan las condiciones que además se dan en este caso, que es mucha paridad. Entonces es muy pareja la relación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición, y además tenés las internas del oficialismo y de la oposición, con lo cual no siempre esos bloques tienen cohesión interna respecto de cuál es la agenda que tienen que empujar. De hecho, en un momento estuvieron a punto de tratar la creación de nuevas universidades, un tema que es cercano al grupo del radicalismo que representa Martín Lustó. Iba a dar quórum en la Cámara de Diputados ese sector del radicalismo, y al final se la armó la pelea y se cayó esa discusión. Pero digo, son muy frágiles los poquitos acuerdos a los que logran llegar para ver si logran sesionar. Y fracasan una y otra vez. Pasó, en las sesiones extraordinarias, no pasó absolutamente nada, que mandó Alberto Fernández el temario al Congreso, no trataron lo que pidió Alberto Fernández que trataran, lo único que arrancó fue el juicio político a los jueces de la Corte, que está en comisión siendo tratado el tema. A partir de hoy empiezan a citar testigos, van a discutir qué fuerza tiene o no la comisión para obligar a aquellos testigos que no se presentan voluntariamente a ir a buscarlos con la fuerza de la ley, si tienen poder o no. Por ejemplo, han pedido hacer entrecruzamientos telefónicos, si se las tienen que entregar o no, en fin. Pero digo, más allá de la comisión que puso en marcha un juicio que no va a llegar a ningún lado en la mayoría de los casos, porque para avanzar con la destitución de un juez de la Corte necesitas 2/3. No logran mayorías simples para sacar cosas del día a día, mucho menos van a encontrar 2/3 para poder avanzar con la destitución. Pero mientras tanto va a ser un proceso largo de llamar a testigos y avanzar con la investigación. Ahora, lo que es la agenda legislativa está paralizada. El Senado tiene que tratar la ley Lucio, que tiene que ver, todos se rasgan las vestiduras con un crimen horrible como fue el de Lucio. Pero la ley tiene que ver con hacer capacitación para que el Estado, cuando los chicos que están en situación de maltrato, como estuvo Lucio, y fue al hospital y fue a la escuela, que haya capacitación para ver si cuando toman contacto con estas situaciones alguien puede detectar que ahí hay un maltrato y actuar en consecuencia. La ley del alcohol cero, que es otra ley que están discutiendo, que lleva a la oposición de las provincias vitivinícolas, pero digo, y sobre todo la agenda del ministro Massa, que necesita algunas cosas. Hay mucho faltante de dólares. Arrancó el año con un golpe de la sequía que no se esperaban, que generó casi 500 millones de dólares de déficit comercial, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, siendo que están muy con la pata arriba las importaciones, o sea que este déficit se genera aún administrando muy cuidadosamente o restringiendo muchísimo las importaciones. Febrero también estás con el Banco Central perdiendo casi 1.000 millones de dólares, con lo cual hay un faltante muy grande de dólares, y Massa le había pedido al Congreso que aprobara algo que creía que le iba a dar dólares este año, que era el tema del blanqueo de capitales. ¿Por qué?
porque Estados Unidos va a permitir el acceso de las cuentas de argentinos en Estados Unidos, pero el pedido es que se le dé la oportunidad a los que va a pescar el fisco con cuentas no declaradas a entrar en un blanqueo. Entonces, para realmente poner en marcha ese acuerdo con Estados Unidos, que es un acuerdo importante, necesitaría que el Congreso saque la ley de blanqueo, que no trata. Tampoco trata la ley del monotributo TEC, que es una forma también de... Hay mucha gente que trabaja, sobre todo gente joven, para el exterior y que abre cuentas en el extranjero para no tener que especificar los dólares que cobra afuera por programación, guiones o lo que fuera. Lo que abre este monotributo TEC, si es que alguna vez lo trata el Congreso, es la posibilidad de facturar hasta $30.000 al año y los que trabajan para plataformas, para YouTube, para lo que fuere. La cuestión es que sería hasta $30.000 al año sin necesidad de especificarlos al dólar oficial, que es lo que corre hoy. Bueno, toda esta agenda está totalmente paralizada en un Congreso en el que las cosas solo empeoran a medida que se acerca el periodo electoral. Y yo creo que es mucha irresponsabilidad también de parte de la oposición decir no vamos a tratar nada mientras se esté tratando la cuestión del juicio a la Corte Suprema, porque venimos de meses de parálisis del Congreso y da la sensación de que esto no se arregla ni cuando retomen la semana que viene las sesiones extraordinarias, para lo cual primero va a ir el presidente, habla ante la Asamblea Legislativa, veremos ese momento en el que se leen los gestos de Cristina Kirchner, que lo va a tener que recibir, acompañarlo en el recinto y demás. Pero la verdad es que es un poder que no, hoy en día prácticamente no funciona el Poder Legislativo.